Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición especial de Conexión Global, donde estaremos repasando parte de las informaciones más importantes de esta semana. Y ojo, que también se viene una cita electoral muy importante en nuestra región. Son las elecciones presidenciales en Perú, que justamente van a ocurrir el 12 de abril. La primera vuelta, por cierto, 36 candidatos, ojo, son los que van a participar al menos en aquella cita para luego realizarse un balotaje que va a definir al nuevo presidente de Perú. Y por supuesto, que nos acompaña en este momento es José Ragas, académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica, para conversar justamente qué es lo que se espera en estos comicios y también qué es lo que se ve a futuro para este país Ujú. sudamericano. ¿Qué tal, José? Laura, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo. Igualmente un gusto. José, primero hablar respecto a la cantidad de candidatos que hay para esta primera vuelta, porque aparentemente es algo inédito y por supuesto que a nosotros como chilenos nos llama mucho la atención 36 candidatos, lo cual tuvo que hacer que se dividieran, por ejemplo, los debates presidenciales. Efectivamente, es un número inaudito, inédito, digamos, que hemos visto que ha dificultado todo el proceso electoral y también que puede traer problemas a mediano y largo plazo a nivel de gobernabilidad por la fragmentación del voto, ¿no? Como tú bien lo decías, el debate ha sido muy complicado y muy complejo porque ha tenido que dividirse en 3 días, bueno, con acuerdos previos, pero que al final cada candidato ha tenido solamente un minuto para poder explicitar sus propuestas, lo cual, digamos, hace imposible que puedan transmitir de manera adecuada a la ciudadanía lo que proponen para el país. Por cierto, y ahora, ¿cuáles son los candidatos que están liderando estos comicios, las encuestas, hasta el momento al menos? Sí, bueno, las encuestas se están moviendo bastante, pero digamos, está Keiko Fujimori, que es su cuarta vez como candidata, y también está Rafael López Aliaga, que es un partido de ultraconservador, que es digamos, que está postulando a la presidencia y que ha sido alcalde de Lima. Bueno, allí un punto importante es que ambos son del espectro de la derecha, digamos, y es que finalmente ellos dos llegan al balotaje. ¿Qué punto daría entonces a entender respecto al curso político en Perú, que en este caso ya haya un giro más bien a la derecha, en este sentido ya, pero por elección popular, ¿no es cierto? Porque recordemos que en las últimas elecciones fue elegido Pedro Castillo, que es Ujú. izquierdista, pese a que luego comenzaron a haber cambios ahí entre medio. Efectivamente, bueno, de hecho hay ya una coalición ultraconservadora de derecha ahora de Congreso que está gobernando y lo que, como tú bien dices, lo que haría ahora es sancionarla, digamos, a partir del voto popular, pero lo que hay más bien es una preocupación porque no hay propuestas concretas de parte de esos candidatos, ¿no? Y más bien hay una preocupación más bien por generar alianzas regionales de carácter más ideológico, por ejemplo, con Estados Unidos, bueno, con el caso de Chile también, con el actual presidente Kast. Keiko Fujimori estuvo invitada a la toma de mando en Chile hace unas semanas, y por parte de López Aliaga de vincularse más con el partido Vox de España, ¿no? Pero no hay, digamos, algo concreto para salir de la crisis en la cual se encuentra el Perú. Hace 10 años que un gobierno no termina su periodo, ¿no? Y si a esto sumamos la coyuntura actual de la guerra, digamos, y el aumento de combustibles, entonces como que no hay, digamos, un horizonte más o menos a mediano o corto plazo en la cual puedan hacer propuestas serias para que beneficien a la ciudadanía. De hecho, también es cuarta vez que Keiko Fujimori se presenta como candidata a la presidencia, lo cual, por supuesto, le genera también un sentido distinto a esta carrera presidencial. Pero yo sé que todavía es demasiado prematuro pensarlo, pero ¿qué posibilidades reales tiene ahora Keiko Fujimori para eventualmente ganar la presidencia en Perú, a diferencia de los otros procesos en los cuales ya ha vivido? Bueno, ella siempre ha pasado a segunda vuelta desde que se presentó, ¿no? Porque tiene un capital político de arrastre que viene por el apellido, pero un elemento importante respecto a lo que tú decías es que en esa ocasión el padre ya no la acompaña, el padre falleció hace 2 años, ¿no? Entonces ahora está, digamos, ella, y está un poco descolocada también porque por una parte tiene más candidato de derecha, cosa que antes ella tenía el monopolio de este espectro, y ahora digamos, no tiene propuestas concretas más que hacer referencia a lo que hizo el padre hace 30 años. Entonces, es probable, digamos, que si pasa la segunda vuelta, si hay algún candidato, digamos, que más o menos está al centro o al centro izquierda, pueda capitalizar los votos y nuevamente ella pierda las elecciones.
De hecho, ahí hubo bien lo que decías respecto al tema de que ahora estamos hablando de espectro más bien a la derecha, si es que ambos candidatos, en este caso López Aliaga, también pasan al balotaje. Hay un punto ahí, por ejemplo, lo que vimos el debate del día martes en la noche de esta semana, que ocurre cuando López Aliaga recrimina a Keiko Fujimori por la situación país, pero ahí Ujú. Fujimori intenta, en el fondo, tener una tregua, ¿no es cierto?, y decir aquí en realidad los enemigos son la izquierda, no en el fondo los que representan a su espectro político. Entonces ahí también, ¿qué señales da Keiko Fujimori al intentar, ¿no es cierto?, llevar, se puede decir, la paz con su candidato con el que tiene más posibilidades de Sí. pasar a balotaje? Sí. No, ese es un excelente punto, porque, bueno, como si vieron el debate, efectivamente lo que ella trata, le hizo acordar públicamente, lo que me parece escandaloso, le hizo acordar públicamente de que no debía, López Aliaga no debe atacarle a ella, porque la idea es que pasen ambos a la segunda vuelta, ya que en ese escenario Keiko Fujimori tiene más posibilidades de ganar a López Aliaga que alguien de centro o centro izquierda, que puede nuevamente generar una coalición, como ha ocurrido en las tres últimas ocasiones, y que finalmente la han llevado a perder y a proclamar que se trata de un fraude electoral. Ahora podemos definir cómo es la figura de López Aliaga, porque claro, aquí tenemos distintos medios que lo definen de extrema derecha, derecha Ujú. conservadora. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Qué ideología representa realmente a López Aliaga, o al menos cómo lo ven los peruanos? Ujú. Sí, es un populismo de, digamos, ultraconservador que se basa en la religión y que en base a eso también ha, por ejemplo, ha hecho preferencias estableciendo vínculos con partidos como Vox, con lo cual se siente más identificado en España. Fue alcalde por un año, después renunció para postular a la presidencia. La imagen, digamos, inicial era la de presentarlo como un empresario exitoso, ¿no? Porque él tiene la concesión de los trenes de Machu Picchu, pero la verdad que esa imagen se ha ido cayendo poco a poco. Como alcalde no tuvo ningún tipo de obra meritoria ni nada que pueda recordarse en Lima, y además también es muy conocido por endeudar a la ciudad, endeudar a Lima, digamos, por una cantidad absurda de dinero sin que haya un respaldo financiero detrás, y también por comprarle trenes que ya están en desuso a Estados Unidos, especialmente a California, y llevarlos a Lima para que puedan ser utilizados, pero que están totalmente arrinconados en un depósito sin ser utilizados. Entonces es una imagen como de un empresario, digamos, que ha querido tener, que ha querido aplicar un método en Perú, pero que en verdad no tiene un programa concreto de desarrollo para el país. Ujú. Y fuera de las elecciones presidenciales, también hay otro punto que es bastante importante, y es que Perú va a volver a tener Congreso bicameral. Es la primera vez en Ujú. décadas que se van a elegir entonces a senadores y diputados. Y quería consultarle primero respecto a hace cuánto tiempo no ocurría esto, y también cómo podría cambiar la política peruana ahora que va a ser el Congreso bicameral, si es que realmente podría tener alguna influencia en las decisiones que toma el Congreso y su poder también, por ejemplo, para destituir a presidentes. Efectivamente, no, la última vez que se votó para un Congreso bicameral fue en 1990, justamente cuando llegó Fujimori al poder, y él cerró el Congreso en 92, con lo cual se convirtió en un Congreso unicameral, principalmente para que el Fujimorismo pueda controlar, digamos, el balance político del país. En 2018 se hizo un referéndum para ver si la gente quería volver al régimen bicameral, y la gente dijo que no. Y fue una votación masiva en contra, que este Congreso actual ha interpretado de manera muy maliciosa ese referéndum y, digamos, lo anuló, ¿no? Porque dijo que había perdido vigencia. Entonces, tenemos ahora una elección presidencial y, como bien dices, elección de diputados y elección de senadores con 35 partidos aproximadamente, lo cual convierte a las cédulas de votación casi en una sábana imposible de llenar. Y el gran temor es que el Senado, o tal como está planteado el Senado en la actualidad, se ha blindado para que no pueda ser disuelto por el presidente o la presidenta, ¿no? Que es lo que había ocurrido, por ejemplo, en el año 2018 con Martín Vizcarra, que finalmente, digamos, llegó al poder. Entonces, esto lo que va a crear, si, digamos, si llega al poder en la presidencia alguien del sector de derecha o extrema derecha, que es el que está gobernando actualmente, lo que va a hacer va a consolidar ya una tendencia que venía existiendo, y va a ser más difícil, digamos, de crear escenarios más balanceados o alternativos para los siguientes años. O sea, tu pronóstico más bien es que en realidad el cambio a Congreso bicameral no le va a quitar el poder que ya tiene, ¿no es cierto?, el Parlamento, que es bastante lo que pueden hacer ahora por estos días.
Sí, de hecho se ha convertido casi en una dictadura parlamentaria en cierta manera, y puede ser que exagere, pero no es así. Si uno empieza a ver, digamos, las medidas tomadas por el Congreso en los últimos meses, y también porque el Senado, que se espera que sea un ente, digamos, donde las leyes puedan ser deliberadas o puedan ser debatidas de manera mucho más pausada, porque son leyes importantes, sencillamente va a ser un escenario más de poder o de contratar personal o, digamos, de consolidar las bancadas que ya existen en la actualidad, preparándose para las siguientes elecciones. Bien, hablábamos con José Ragas, quien es académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica. José, muchas gracias por acompañarnos y también darnos esta perspectiva tan amplia de lo que va a ocurrir justamente el próximo domingo en Perú. Muchas gracias, Laura. Un gusto conversar contigo. Que esté muy bien, nos vemos. Vamos a cambiar de tema, pasamos a la siguiente historia, porque una mujer llamada María de Jesús Estrada fue deportada por Estados Unidos y tuvo que estar un mes en México antes de que un juez federal permitiera su regreso al país norteamericano. Ella, de hecho, era beneficiaria del programa DACA, que es un programa que permite, que protege temporalmente de la deportación a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Respecto a su reencuentro con su hija, quien estuvo ahí presente fue el corresponsal de CNN, Gonzalo Alvarado, quien nos cuenta la historia. Un abrazo que duró casi 5 minutos entre madre e hija, como si trataran de recuperar los 40 días que estuvieron separadas. María de Jesús Estrada, madre de familia y beneficiaria de DACA, el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, fue deportada a México el pasado febrero. No tengo palabras para expresar mis sentimientos. Lo único que sí sé es que estoy muy agradecida con mi hija y con Dios. Pero me siento como que volví a nacer. No tengo palabras para describir lo que se sentía estar separada de mi mamá. Fue horrible. El regreso de Estrada a Estados Unidos fue posible por el fallo de un juez federal en Sacramento, California. Una corte federal revisó el caso y acordó que María se encontraba bajo el estatus de DACA y que no podía ser removida del país. La corte le ordenó al gobierno que la trajeran de vuelta y la restauraran al status quo, como si la expulsión ilegal nunca hubiera sucedido. Es el primer caso de ese tipo en Estados Unidos. Y hoy se hizo justicia conmigo. El 18 de febrero, varios agentes de inmigración arrestaron a Estrada cuando acudía a una cita de inmigración en Sacramento, California, para renovar su permiso de DACA. Esto mientras su petición de residencia legal permanente en este país sigue su curso, un trámite que inició su hija, ciudadana estadounidense. Su deportación a México se dio un día después de su arresto. A través de un comunicado, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional le dijo a CNN que Estrada había sido deportada por haber regresado ilegalmente a Estados Unidos luego de haber sido removida del país por orden de un juez en 1998. El comunicado también señala que el programa DACA no concede estatus legal alguno en el país y que todo beneficiario puede estar sujeto al arresto y la deportación por varias razones, entre ellas la comisión de delitos. Nos hemos movido para que se reabra y se reconsidere la denegación de ajuste de estatus y continuaremos peleándolo, reiteró la abogada Tolchin. Entre enero y noviembre de 2025, ICE arrestó a 261 beneficiarios de DACA. 86 de ellos fueron deportados, según una carta que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, le envió al Congreso a finales de febrero. No saben la magnitud del daño que causan, no solamente económicamente, no solamente físicamente, mentalmente, sino es el daño emocional, más que todo la separación de la familia con las demás personas. Estrada cuenta que antes de reencontrarse con su hija, visitó la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México y está convencida de que la Virgen le hizo el milagro. Siempre he encomendado a mi hija con la Virgen de Guadalupe y una vez más pedí que me devolviera con mi hija. Es un milagro. Estrada espera que su caso sirva de motivación para otras familias separadas. Mi caso va a ayudar a otras personas a que luchen sin parar hasta volver a estar con su familia. El sufrimiento pues tal vez valió la pena. Gonzalo Alvarado, CNN, en el puerto fronterizo de San Isidro, Tijuana.
Ya van quedando pocos meses para el Mundial de Fútbol 2026 y por aquella razón es que el Ejército de México está desarrollando simulacros militares como preparativo para resguardar esta cita deportiva. Son ejercicios que tienen que ver con preparación para posibles acciones terroristas, también sismos, entre otras emergencias que pudiesen presentarse. Valeria León nos cuenta más. En un escenario simulado de terrorismo aéreo, el ejército mexicano muestra su capacidad para surcar los cielos a toda velocidad. Por tierra, operan para desactivar posibles amenazas de explosivos. Prever posibles escenarios de riesgo. Son emergencias recreadas en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, que podrían ocurrir en la Copa del Mundo. Nosotros nos preparamos para la atención de emergencias químico, biológicas y radiológicas, para la atención del manejo de materiales peligrosos. Pecho Tierra, enfundado en un traje antiexplosivos, este elemento del ejército muestra su entrenamiento para neutralizar un artefacto explosivo. Así es como las fuerzas federales mexicanas se alistan para reaccionar ante cualquier desastre, incluida la atención de un aficionado durante una transmisión de un partido, llevándolo por aire a un hospital. Salvar a un diplomático de un secuestro. O evitar que el crimen organizado intercepte un camión donde viaja la selección de fútbol. En el simulacro también participan binomios caninos para detectar objetos no autorizados en el equipaje de pasajeros que ingresen al país. En un colapso, la sargento Marlene se prepara para buscar víctimas entre los escombros. Asegura que su entrenamiento por el Mundial se ha enfocado en reducir tiempos de respuesta. Ahorita para la Copa Mundial de Fútbol, en lo que más nos hemos enfocado es en mejorar nuestros tiempos, precisamente, en seguir con el adiestramiento, seguir con la capacitación constante para poder mejorar nuestros tiempos y obtener una respuesta más inmediata a la que ya tenemos. Las autoridades mexicanas esperan recibir más de 5 millones de visitantes en esta Copa del Mundo. Y para ello, un centro de mando se instala a las afueras de cada uno de los 3 estadios mundialistas. Durante las eventualidades de los partidos y cuando estén entrenando los jugadores extranjeros, todo el tiempo vamos a estar monitoreando, vamos a ver despliegue de operacional tanto de seguridad, de ejército, fuerza aérea y guardia nacional. El ejercicio de simulación se llama Oyamani. Tiene como propósito demostrar las capacidades interoperativas institucionales con vistas a proporcionar seguridad y protección a las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol. Con este despliegue, la Fuerza Armada de México demuestra su capacidad de reacción inmediata y manda un mensaje al mundo. Cualquier eventualidad en el Mundial podrá ser atendida. Valeria León, CNN, Estado de México. La empresa estatal de petróleo de Venezuela ha introducido un plan piloto que es la venta de la llamada gasolina Super Premium, que es el combustible de 97 octanos, que va a estar a la venta en precios cercanos a los internacionales, pero ojo, solo se puede pagar en efectivo y en dólares, lo cual también ha generado críticas por la accesibilidad para todo tipo de personas. Desde Caracas, Mario Hernández nos cuenta más. Tengo un billete de $10 y necesito poner gasolina. En Venezuela tengo 3 opciones. O pongo 10 litros de gasolina Super Premium, 20 litros de gasolina Premium, o podría llenar el tanque de combustible más de 20 veces. Les cuento. Mientras Venezuela busca aumentar las inversiones petroleras en el país y hay preocupación en el mercado global sobre los precios de la gasolina y su impacto debido a la guerra en el Medio Oriente, Venezuela lanza un plan piloto para vender una gasolina de 97 octanos a $1 el litro, lo que equivale a $3.79 el galón. Algunas estaciones en Caracas en las que venden esta gasolina Super Premium lucen ahora menos concurridas que antes. Una de las particularidades de este nuevo sistema es que solo reciben los pagos en dólares en efectivo. Esto en un país donde la moneda oficial es el bolívar. Con este esquema, Venezuela opera hoy con 3 tipos de combustible, la Super Premium a $1, la Premium a medio dólar el litro y la subsidiada con la que puedes llenar un tanque de gasolina con menos de $1, menos de lo que cuesta este chocolate. Pero no todos tienen acceso a la gasolina subsidiada. Para lograrlo tienen que ingresar al sistema Patria
colocar sus datos y luego sumarse a largas filas. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento por parte de PDVSA sobre este plan piloto. Quienes están de acuerdo con la propuesta aseguran que esto favorece a cierto tipo de vehículos que requieren mayor rendimiento. Quienes se oponen dicen que no es justo que tengas que pagar directamente en dólares, pues aquí no vas a un cajero y sacas divisas. También aseguran que el precio lo pone muy lejos del alcance de la mayoría. En Venezuela el salario mínimo mensual se ubica por debajo de $1 y los ingresos promedio mensuales entre 150 y 250 dólares. Otro detalle es que estas estaciones de servicio proveen de un tipo exclusivo de combustible, no de todos a la vez. Así que si por tu zona de rutina solamente hay gasolina super premium, tienes que desviarte para poder surtir de un combustible más económico, invirtiendo así más tiempo y también más combustible. Y seguimos hablando sobre Venezuela, pero ahora con el levantamiento de las sanciones que pesaban contra la presidenta interina Delcy Rodríguez por parte de Estados Unidos, una decisión que fue anunciada por el Departamento del Tesoro, y así con ello se saca a Delcy Rodríguez de la lista principal de sanciones de Estados Unidos de la sección de nacionales especialmente designados, que es donde figuran aquellos mandatarios o también otros personajes sometidos a estas sanciones financieras por parte de Estados Unidos. Con ello entonces se sigue concretando y afianzando este acercamiento diplomático entre ambos países, luego de la reapertura, por ejemplo, de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero. Sabemos que hace poco ya comenzó a operar nuevamente esta embajada, y la propia presidenta interina Delcy Rodríguez en sus redes sociales ha dicho que valora la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países. Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país. Es parte de las apreciaciones de Delcy Rodríguez a raíz de esta noticia. Por cierto, que hemos visto que también ha continuado la cooperación en materia de combustibles entre ambos países. Hay que ver también si más adelante se decide también retirar otro tipo de sanciones contra este país, a la vez que también ahí vemos que el presidente Donald Trump ha generado mayor acercamiento entonces con la presidenta encargada, que también ha ido modificando de a poco su gabinete, ¿no es cierto?, para separarse también de la figura de Nicolás Maduro. Así que por supuesto es un tema que seguiremos desarrollando y del cual estaremos atentos en los próximos días. Y cerramos con una noticia positiva, porque un zoológico de Alemania, en la ciudad de Nuremberg particularmente, celebra el nacimiento de un tapir malayo. Es un nacimiento muy poco común. Se han desarrollado muy pocos de estos nacimientos en zoológicos en la última década, y ocurrió el 25 de marzo, según ha informado este zoológico, pero ahora podemos conocer estas lindas imágenes de esta cría junto a su madre, y como ustedes podrán ver en pantalla, una de sus características tiene que ver con su coloración, ¿no es cierto?, su pelaje. La madre se ve que tiene color blanco y negro en líneas, pero la cría, ¿no es cierto?, es casi similar incluso a una cebra. Es un tipo de pelaje que le sirve de hecho para camuflarse, ¿no es cierto?, en los bosques. Y precisamente es tan importante este nacimiento porque en el mundo hay solamente 2.500 ejemplares adultos más o menos en el sudeste asiático particularmente, que es su zona, su hábitat. Y por supuesto que los nacimientos también se desarrollan muy poco. Es una cría por nacimiento y el embarazo dura entre 13 y 14 meses. Por lo mismo, es muy complicado poder repoblar con este animal, que de hecho está en peligro de extinción. Así que por supuesto que esta noticia es bastante positiva en términos de la flora y de la fauna, quiero decir, del sudeste asiático, con el nacimiento de esta especie. Muy lindas imágenes que nos llegan ahí desde Alemania. Y con esta noticia entonces cerramos esta edición especial de Conexión Global. Por supuesto, yo los dejo invitados a seguir en la sintonía de CNN Chile y nos reencontramos en otra edición. Que estén muy bien. Chao, chao.